Maravilloso el concierto para piano y orquesta número 2 del gran compositor ruso Rachmaninoff. Pero no todo el mundo lo puede percibir así. Algunas personas no tienen la capacidad de disfrutar de la música. Muy al contrario, la experimentan como algo estrepitoso, ruidoso, desagradable. No suele ser una queja frecuente en las consultas neurológicas. Sin embargo, estudios recientes indican que hasta un 3% de la población sufre amusia congénita, un trastorno neurológico poco conocido que implica la pérdida de la capacidad innata que tenemos todos de procesar la música. También conocido como sordera al tono, su etiología puede ser diversa y existen diferentes tipos según el componente musical que se percibe defectuoso. En Sin Distancias, al ocuparnos hoy de este trastorno, nos introducimos en un interesante campo que es la neurociencia musical. Y para ello contamos con la ayuda de Julia Mayas Arellano, profesora en el Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, investigadora, experta en neurociencia cognitiva, y con la invitada que la acompaña. Me gustaría presentar a una gran compañera y amiga que hoy tenemos el placer de recibir aquí. Natalia García Casares es neuróloga y actualmente trabaja como investigadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Y además, curiosamente, junto a esta faceta de investigación, tiene otra menos conocida, pero igual de importante, o incluso más importante, especialmente para ella, y es su pasión por la música. No solo es un hobby para ella, sino que de hecho, y Natalia, corrígeme si me equivoco, eres titulada superior en violonchelo por el Conservatorio Superior de Música de Málaga. Es así, ¿no? Así que uniendo estas dos facetas, la neurología y la música, lidera el grupo de investigación Cerebro y Música en la Facultad de Medicina de esta misma universidad. Agradecerte, Natalia, tu presencia en la UNED. Así que, en primer lugar, y con el fin de que todos nuestros oyentes puedan situarse en el contexto en el que vamos a hablar hoy, ¿podrías explicarnos qué entendemos por amusia? Muchas gracias. Buenos días, Julia. Yo quería darte las gracias por tu invitación antes de darte una definición de la amusia. De forma muy genérica podemos decir que la amusia es la incapacidad para percibir la música. Sí que es verdad que otros autores la han llamado agnosia musical, pero se define como amusia a la incapacidad para percibir la música. Y gracias al avance de las nuevas tecnologías en neuroimagen, la neurociencia musical hoy en día nos dice que existe una red neuronal integrada en nuestro cerebro que de alguna forma nos permite entender la música. Dicho de esta forma, parece que hablas de la música como una capacidad innata, es decir, como algo con lo que nacemos y no como una cualidad de la que, por desgracia, no todo el mundo disponemos. Es decir, ¿estás diciendo que realmente los seres humanos nacemos con esta capacidad para la música? Sin duda. La música es un producto inteligente de la mente humana y todos tenemos un circuito neuronal innato dedicado específicamente a percibir la música. Esta maravillosa maquinaria puede estar expuesta a averías por exceso o por defecto. Por eso, esa frase de yo no valgo para la música es como reconocer una especie de minusvalía, de alguna forma. Oye, esto último que comentas realmente es muy interesante, ya que de alguna manera podríamos definir la música como el lenguaje, un lenguaje de lo más universal. Pero ¿ocurre algo similar al lenguaje humano? Me refiero al lenguaje verbal, al lenguaje que utilizamos con las palabras. Cuando nace la música en el ser humano, ¿cómo se desarrolla cuando interacciona en el medio ambiente? Bien, el origen de la música es desconocido. Además que la música existe en todas las culturas. Darwin decía que la música tiene que ser clasificada como los dones más misteriosos que le han sido dados al ser humano. Y es que la música emerge innata, pero como precursora al lenguaje hablado. Conocemos que los bebés son sensibles a melodías, a ritmos, ya desde incluso la etapa intrauterina. ¿Tan temprano? Tan temprano. Perdona, Natalia, que te interrumpa, pero dentro del vientre materno ya somos sensibles a la música. Desde aproximadamente el 8º mes de gestación los bebés ya pueden
captar melodías, ritmos. Esto puede tener que ver también con el desarrollo, en esa etapa del desarrollo fetal, con el incremento en el número de conexiones sinápticas en el cerebro. Por supuesto. Y así somos una especie reconocida tan lingüística como musical. Así, de igual que ocurre con las funciones lingüísticas verbales, el procesamiento de la música tiene una base estructural de redes neuronales específicas para ello. Por lo tanto, esa arquitectura musical en nuestro cerebro está a su vez integrada en otras funciones cognitivas, lingüísticas, auditivas, motoras, etcétera. Y así, a medida que vamos creciendo, aprendemos que la música es un elemento integral de nuestra cultura que favorece la comunicación y las relaciones sociales, incluso la capacidad para expresar emociones a través de ellas, así como otras muchísimas funciones. Es decir, la música también, supongo, y de hecho, bueno, estoy segura, aunque no sabría cómo explicarlo, nos ayuda a personas que tienen ciertos trastornos, por ejemplo, niños con algún tipo de trastorno del desarrollo, o personas adultas o mayores con algunos otros trastornos. ¿Puede la música ayudarles en su día a día a comunicarse? Por supuesto que sí, hay muchos estudios de musicoterapia en muchas patologías, pero podríamos extendernos quizá en otro programa en este aspecto para centrarnos más en el tema de hoy, que es la amusia, y que es la pérdida de las capacidades. Uh-huh. De acuerdo, lo dejamos para otra ocasión. Por lo que entiendo, esta red neural musical es bastante compleja y también ya sé por experiencia que el cerebro, de por sí, es bastante complejo en sí. ¿Podrías intentar explicarnos lo más brevemente posible cómo a través de esta compleja red neural se procesa la música? La música tiene muchísimos componentes o muchos elementos. La música no es una unidad. La música tiene tono, tiene ritmo, tiene timbre, tiene melodía. Así, proponer un modelo de cognición musical se puede aceptar, el propuesto por la doctora Isabel Peret y colaboradores, que son unos investigadores de Canadá, y ellos de alguna forma definieron el modelo de cognición de la música en dos sistemas. El sistema melódico, por un lado, que es el sistema que permite reconocer las melodías o los tonos, y por otro lado, el sistema temporal de la música, que es de alguna forma el que recoge el ritmo, la métrica, el compás. Estos dos sistemas, el melódico por un lado y el temporal por otro, actúan de forma independiente, pero a la vez de forma conjunta para procesar en una unidad el procesamiento final de la música. Y esto es muy importante porque a la hora de clasificar las amusias nos encontramos personas que pueden tener alterado un sistema u otro. Y continuando con esta compleja red, siempre se ha dicho que existe en la mayoría de las funciones cognitivas una especialización hemisférica, y yo ya sabes que estoy muy interesada en esta parte de la neurociencia. Entonces, el hemisferio derecho, en general, pues se encarga, siempre se ha dicho, del procesamiento de la música, del procesamiento de estímulos a nivel abstracto, mientras que, de alguna manera, el hemisferio izquierdo es responsable de un análisis más analítico de la información y, por tanto, del lenguaje verbal. ¿Realmente esto es así? ¿Es el hemisferio derecho el que se encarga de procesar la música? Sí, Julia, te agradezco la verdad que me hagas esta pregunta porque no es del todo cierto. Sería demasiado simplista y erróneo continuar con esa generalización de que la función musical es competencia del hemisferio derecho y que la lingüística del hemisferio izquierdo, porque desde luego que los hallazgos encontrados en las investigaciones recientes no nos reflejan para nada esa afirmación. Además, hay casos documentados de amusia donde los déficits no solamente se localizan en el hemisferio derecho, pero esto todavía es muchísimo más complejo porque el procesamiento de la música es diferente del sujeto. Por ejemplo, no es lo mismo percibir la música en un músico profesional que una persona que no ha adquirido el lenguaje musical previamente. Lo que sí se puede establecer de forma general es que los dos hemisferios cerebrales y de forma complementaria son los que contribuyen a la percepción de los dos sistemas que hemos comentado antes, el melódico y el temporal. Sí, quizá con una clara predominancia del hemisferio derecho en sujetos no músicos diestros. ¿Sabes, por curiosidad, si hay casos documentados en neurología
en los que se cuente que alguien ha tenido una lesión de mayor en el hemisferio derecho y haya perdido las facultades para la música? Sí, efectivamente, y personas que pierden la capacidad para la música, para percibir la música, pero no pierden la del lenguaje, por ejemplo. Bueno, y centrándonos un poco más en el concepto de amusia y dejando a un lado esta compleja red del cerebro, porque si tenemos que hablar del cerebro está claro que podríamos extendernos bastantes horas más. Al principio has comentado que podemos encontrarnos diferentes tipos de amusia. ¿Podrías contarnos un poquito más a qué te refieres? Sí, la amusia es un trastorno considerado raro y por eso esto es una complicación añadida para establecer una correcta clasificación de las amusias. De alguna forma, la clasificación de las amusias pues han sufrido las mismas controversias y dificultades con una gran miríada de etiquetas diagnósticas como cuando se clasificaron las afasias, la pérdida de la capacidad del lenguaje. Pero de forma general podemos decir que la amusia se clasifica si se acontece de forma adquirida, que sería un término para una amusia tras una lesión cerebral, o una amusia congénita, que es una amusia que se tiene desde el nacimiento. Y unas clasificaciones más específicas podrían ser en función de la habilidad que se pierde. Por ejemplo, personas que pierden la habilidad para cantar, para silbar, para murmurar, sería una amusia motora. Una pérdida de la habilidad para discriminar tonos, que es quizá de las amusias más frecuentes que hay y las congénitas casi todas son la norma, es la amusia perceptiva o sordera al tono. Si se pierde la capacidad para reconocer piezas musicales, pues sería una amnesia musical, y ya otro tipo de amusias mucho más específicas de personas músicas, pues sería la pérdida de la lectura de partituras, por ejemplo, que sería una alexia musical, la pérdida de la escritura musical, que sería una agrafia musical, etcétera, etcétera. Pues para ser un trastorno raro, demasiadas, creo yo, que demasiados tipos. Y como es un trastorno raro, aproximadamente, ¿qué prevalencia tiene en la población? Aquí ocurre lo mismo que he comentado antes con las clasificaciones. Al ser la amusia un trastorno raro, pues es difícil establecer la prevalencia. Hay algunos estudios en Estados Unidos que dicen que la prevalencia de la amusia congénita, no de la adquirida, porque eso es casi imposible de calcular, la amusia congénita en Estados Unidos ronda el 3 al 5% de la población. Que no es tan baja esa prevalencia. No es nada despreciable. Y bueno, ya que dices que claro, es un trastorno raro y que a lo mejor hay personas que tienen dificultades para saber o para detectar que realmente tiene un problema con la música. ¿De qué se suele quejar el paciente o cómo lo expresa cuando tiene que procesar música? ¿Qué es lo que expresa con palabras? Bien, si nos centramos en la amusia congénita, que es la verdadera sordera al tono, el paciente lo que se va a quejar fundamentalmente es que no reconoce melodías que le son familiares, desafinan mucho al cantar, desconocen cuando otros desafinan, todas las melodías de alguna forma les parecen parecidas entre sí y en definitiva son incapaces de encontrarle sentido alguno a la música. Así, por ejemplo, un amúsico congénito parece ser que fue Freud y él decía: no entiendo la música ni su efecto estético. Hay que destacar que no siempre hay sordera al tono. Hay otras personas que pierden el sistema del ritmo. Y esto es un poco quizá más difícil porque el ritmo está muy ampliamente representado en el cerebro. Es más fácil tener una sordera al tono que una sordera al ritmo. Luego, los pacientes con sordera al tono de forma absoluta, de una forma muy, muy extremista, esos pacientes difícilmente van a disfrutar de la música, ya que no la perciben como tal. Y para estos pacientes la música representa algo desagradable, desarrollan conductas de evitación ante cualquier fenómeno o evento musical. Por ejemplo, dejan de asistir a conciertos, no escuchan música cuando están en el coche o en privado. Así, por ejemplo, tenemos casos de pacientes con amusias congénitas, con sordera al tono, en grado extremo, que pueden decir que el segundo concierto de Rachmaninoff para piano y orquesta, que es maravilloso, lo definen como algo estrepitoso y ruidoso.
Y así otros calificativos dicen que la música es algo estridente, chirriante, explosiva, como un ruido metálico. En este punto ya algunos autores dicen que los pacientes que perciben la música de esa forma tan desagradable tienen un problema de la alteración del timbre. El timbre es de alguna forma el color que le da un diferente instrumento, por ejemplo un violín o un piano, a un mismo sonido. Entonces, si han perdido esa capacidad tímbrica, algunos autores están considerando este tipo de amusia una distimbria, una alteración del timbre. Pero no sería un trastorno diferente. Entraría dentro de las clasificaciones de las amusias, sí, pero sería como una distimbria. Este nuevo término está empezando ya a aparecer. Uh-huh. Y corrígeme si crees que es una barbaridad lo que voy a decir, pero si entendemos la amusia como algo muy desagradable, bueno, para las personas que sufren amusia como algo muy de la música, algo muy desagradable, podemos considerar en el otro polo extremo a aquellas personas que se les considera como genios musicales, es decir, que tienen un don para la música. ¿Se podría ser un polo extremo a la amusia? Sí, efectivamente, si la sordera al tono sería un grado extremo de déficit, podríamos considerar que el extremo opuesto sería el oído absoluto, que es un privilegio o una habilidad privilegiada de discriminar entre diferentes sonidos sin ninguna referencia auditiva. Y esto está en relación con una extraordinaria capacidad de memoria auditiva y que la presentan muchísimos músicos. Y has comentado que es un trastorno, que pasa un trastorno congénito, pero ¿puede ser también heredable? ¿Hay una base genética para ello? Sí, así algunos estudios lo confirman. Probablemente tiene unas bases genéticas. Se han hecho estudios en gemelos, en familiares de primer grado de pacientes con amusia congénita y han demostrado que esos familiares también tienen déficit en mayor o en menor grado en el procesamiento de tonos. Por lo tanto, se está considerando como un trastorno hereditario y que están implicadas estructuras del lóbulo frontal y del temporal. Los estudios de pacientes con amusia congénita en neuroimagen han demostrado que hay una reducción de la sustancia blanca en la corteza frontal, en el giro frontal derecho, que está conectado con el lóbulo temporal y entonces estas conexiones parece que son hipoplásicas. Y esta hipoplasia parece que tiene esa base genética. Bueno, las áreas cerebrales que comentas, como por ejemplo el lóbulo frontal o el lóbulo temporal, son estructuras neurológicas bastante amplias y además se relacionan con otros procesos cognitivos como la memoria, la atención, la percepción. Las personas que sufren amusia, si tienen lesionada o tienen algún problema en esas áreas cerebrales, pueden presentar simultáneamente otros problemas cognitivos o de tipo perceptivo, por ejemplo, ya que consideramos la amusia un déficit o un problema perceptivo. ¿Podría ocurrir con otros procesos cognitivos que también se vieran afectados? Sí, claro que sí, aunque no necesariamente, porque hay que tener en cuenta que pacientes con amusia congénita y que presentan o adquirida y que presentan dificultades para comprender la música, su sistema auditivo, su función cognitiva está totalmente intacta y no presentan otro defecto neurológico asociado. Así, por ejemplo, hay personas que pierden las habilidades musicales, pero no las funciones verbales y viceversa. Por ejemplo, hay casos en la literatura donde hay pacientes que tienen una afasia, una pérdida del lenguaje, pero preservan su habilidad musical, como el caso del compositor ruso Shevalin, que lo estudió el neuropsicólogo Alexander Luria en 1965, y él publicó este estudio que lo denominó afasia en un compositor. Y sorprendentemente Shevalin, tras sufrir un ictus, tenía un lenguaje ininteligible, una afasia de Wernicke con una jerga afasia, impresionante, pero el compositor fue capaz de componer su quinta sinfonía, demostrando de alguna manera la indemnidad de sus funciones musicales.
el contrario, hay casos donde pacientes con un daño cerebral son capaces de reconocer las letras de canciones, las poesías, pero no reconocen la música que hay en ellas. Y luego, en tercer lugar, tenemos casos mixtos. Por ejemplo, pacientes que tienen afasias y también tienen amusias. Un caso muy conocido es el del compositor Ravel, que él tuvo una enfermedad, una afasia progresiva primaria, donde tenía alexia, agrafia, pero también perdió capacidades musicales. Era incapaz de cantar, de tocar el piano, de escribir música, de leer música, pero sin embargo era capaz de emocionarse con la música y vivió un drama que él expresaba como una frustración porque tenía mucha música en la cabeza y no sabía cómo expresarla. Así lo define en algún concierto: tengo tanta música en mi cabeza y está encarcelada en mi cabeza y no sé cómo expresarla. Y es curioso que existan tantos casos de amusia en personas que viven de o para la música. No sé si es porque también es más interesante estudiar los casos de amusia en esta gente, pero ¿hay personas que sean más susceptibles a padecer este trastorno? Sí, antes se pensaba que para padecer una amusia tenías que ser músico, tenías que haber previamente tenido un conocimiento musical, del lenguaje musical, pero no necesariamente es así, no hay que ser músico para ser víctima de la amusia. Lo que ocurre es que en nuestra experiencia las personas o sujetos con amusia sin conocimientos musicales no suele ser un motivo de queja en las consultas porque no reconocen de alguna forma el déficit. Por el contrario, esto no es la regla en los músicos profesionales. Los músicos profesionales o los melómanos enseguida identifican rápidamente un déficit musical. Si han tenido una amusia adquirida por una lesión cerebral, saben que ha perdido una capacidad. En el caso de que la amusia se explorara tan sistemáticamente como lo hacemos con el lenguaje y otras funciones cognitivas como la memoria, la atención, etcétera, posiblemente comprobaríamos que la amusia es un problema muchísimo más frecuente que lo que se describe en la literatura. Y para ello habría que elaborar herramientas diagnósticas, test neuropsicológicos orientados a detectar la amusia. Y esas personas que piensan que no valen para la música, pero que disfrutan de ella, es decir, que realmente no se sienten, para ellos no es algo tan negativo como por ejemplo los casos descritos de pacientes que sufren realmente este trastorno. En esas personas que piensan que no valen para la música, pero que de alguna manera disfrutan de ella y envidian de alguna forma a los que tienen estas capacidades, ¿se pueden considerar a músicos? Sí que es verdad que hay ciertas personas que están en un terreno donde dicen que tienen cierta sordera al tono, no sirvo para la música, tengo muy mal oído, pero a la vez me encanta la música. Eso es bastante establecido y es bien conocido. Probablemente estas personas no afinan bien, no reconocen cuando otros desafinan, pero disfrutan mucho de la música y, en mi opinión, ellos no pueden ser considerados en sentido estricto músicos. Probablemente estas personas no han recibido una educación musical, tienen una exposición ambiental musical suficiente y mantienen intactas sus capacidades musicales. Lo que pasa es que se pueden encontrar un poco adormecidas. Entonces, estas personas podrían ser portadoras de una indulgente amusia que es susceptible de mejorar con una educación musical selectiva. A las personas que se les diagnostica del problema o a estas personas que dices que tienen una, vamos a decir de alguna manera, amusia latente, ¿se les puede rehabilitar?
Sí, es bien conocido que los profesores de música en los colegios, en los conservatorios, mejoran las habilidades musicales de sus alumnos porque el oído musical es susceptible de ser educado mediante tareas de musical específicas que impliquen discriminación de tonos, de acordes, etcétera, etcétera. Por otro lado, incluso los estudios de neuroimagen nos demuestran que existe plasticidad neuronal de las vías musicales en relación a una exposición mayor a la música, tanto de una forma interpretativa activa, ejecutando un instrumento musical, o incluso escuchando música. Y Natalia, ya para finalizar, ¿nos queda mucho por entender de este trastorno? Sí, nos queda mucho y es posible que las amusias congénitas y adquiridas sean muchísimo más frecuentes de lo que se ha descrito hasta ahora. Lo que ocurre es que la ausencia de conciencia de este déficit por parte de la persona afectada y que no reconoce esto como trastorno, aparte de la escasez de instrumentos neuropsicológicos para detectarla y los escasos estudios actualmente, pues sería necesario estudiar más este trastorno. Pues muchísimas gracias, Natalia, ha sido muy interesante. Yo creo que no todo el mundo conoce o ha escuchado alguna vez hablar del término, del trastorno amusia. Te esperamos en poco tiempo para que nos cuente el avance en la investigación y, por supuesto, complete algunos de los puntos que, como ya te he comentado antes de entrar en el estudio de grabación, estaría yo muy interesada también en conocer. Muchas gracias, Julia. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Gracias. Eran Julia Mayas Arellano, profesora de la UNED en el Departamento de Psicología Básica 2, investigadora experta en neurociencia cognitiva, y Natalia García Casares, neuróloga e investigadora en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, donde dirige el grupo de investigación Cerebro y Música, y además titulada superior en violonchelo por el Conservatorio Superior de Música de Málaga.